Hoy vamos a seguir leyendo el capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 11. Así que le pido que vayan ahí, por favor. Romanos 8, versículos 5 al 11. Cuando lleguen digan amén. Muy bien. Leamos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, porque podemos venir a tu casa a alabarte. Te pido, Señor, que tú me ayudes a mí a poder predicar tu palabra, Señor. Úsame como instrumento, Señor, que tu nombre sea glorificado. Te pido, Señor, que podamos aprender con mis hermanos de tu palabra, que salgamos de aquí diferentes, pidiendo tu guía, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. ¿Nunca te pasó que estuviste una lucha interna dentro tuyo? Donde parecía que tu vida era opuesta. O sea, vivimos una vida, pero en sí misma era opuesta. Que muchas veces tenemos vidas opuestas, en donde luchamos contra pasiones que son carnales, y muchas veces pero tratamos de cumplir lo que Dios dice. Entonces se maneja o se presenta esta lucha interna dentro de nosotros. Ahora, si nosotros vamos al pasaje de hoy, por favor acompáñenme, versículo 5, es la primera parte. Vamos a llamar a esto como vivir según la carne. Dice versículo 5, porque los que son de la carne piensan cosas de la carne. Ahora, si vemos primeramente el texto, dice los que son. ¿Vieron? Ahora, esta palabra significa ser, digamos. Y hay una idea de pertenencia también. O sea, los que son de la carne piensan cosas de la carne. Es decir, estas personas son literalmente la carne misma, el pecado. Y estas personas que son el pecado piensan en algo que es natural, en cosas que son de la carne, piensan en cosas de la carne. Ahora, lo que está diciendo es que estas personas son esencialmente carne. El pecado está tan dentro de su vida que está dentro de la esencia humana. Y esto es una verdad que ya conocen. No se puede separar la esencia del hombre. Es algo parecido a esto. El pecado está tan dentro del hombre que no se puede separar. Está unido. Y esta unión provoca que algo natural, que las personas piensen o estén inmersos en la vida pecaminosa. Su manera de pensar es pecaminosa. ¿No te pasa eso a veces que vos tratás de vivir una vida cristiana y tu mente te lleva a lugares donde no tenés que estar? A pensar cosas que no tenés que pensar de, no sé, algo que pasó en la calle, pensar mal de la gente,
en pensar, bueno, voy a hacer esto, pero es pecado esto, y tenés como una lucha interna. No, pero yo le tengo que decir esto porque no me gustó. y vivimos una continua lucha. ¿Qué dice la Biblia? Los que son de la carne piensan cosas de la carne. Después dice, pero los que son del Espíritu piensan, ahí pongamos entre paréntesis porque no lo dice, en la cosa del Espíritu, pero vamos a dejar eso para la segunda parte. Sigamos. Ahora, dice también versículo 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, la palabra ocuparse es muy similar a la palabra piensan. Ya en su raíz es muy parecida. Ocuparse viene de la misma palabra de pensamiento, en este caso es la manera de pensar, planificar con reflexión sobre la carne. Pablo dice, lo que conlleva la ocupación en la carne es muerte. Pensar todo el tiempo en la carne y después planificar, ocuparse, o sea, estas personas no solamente piensan, sino que planifican una actividad y llevan a cabo algo pecaminoso. Esto puede ser cualquier cosa. Pongan el pecado que quieran y una actividad y bueno, ahí tienen el ejemplo. Y nosotros recordemos algo, los cristianos no estamos, ¿cómo puedo decirlo? No estamos obligados a pecar. Nosotros habíamos visto en capítulo 8, versículo 1 al 4, que somos libres del poder del pecado, de la paga y de la práctica. Entonces, Pablo diciendo esto, acá no estamos obligados a hacerlo. Esto lo hacemos por propia voluntad. Pensamos en cosas de la carne, nos ocupamos en cosas de la carne, nos inclinamos a ellas, siempre tratando de pensar en una práctica, ¿no? Y vayamos al versículo 13, ahí abajo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Acá lo que está hablando es de personas que tienen su mente, su tarea principal es satisfacer el deseo carnal. No estoy, o sea, uno siempre dice, o está hablando de algo sexual, pero acá, como lo dice Pablo, es algo más bien genérico, es el pecado en sí mismo, puede ser cualquier cosa. Y tal ocupación produce una muerte. Ahora, no está diciendo que, bueno, el pecador se va a morir. ¿Vieron como siempre decimos? ¿Vieron lo que le pasó? En algo andaba mal. Siempre decimos algo así, ¿no? Pero no estaba hablando Pablo acerca de una conducta solamente, sino de una muerte física como una muerte espiritual. Esta manera de pensar, esta ocupación en la vida produce muerte. Acompáñenme a Gálatas 5:19, un momento. Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ahora, vemos una lista bastante grande, y hay otras listas, ¿no? Pero ¿cuándo nosotros no vivimos algo de esto? Bueno, no estoy diciendo que vos tuviese una situación en de que matás a una persona, no vamos a ir al tal extremo, pero ¿alguna vez tuviste celos? ¿Alguna vez tuviste ira con alguien? ¿Una contienda, una pelea, una disensión? Ahí quizás podemos decir que sí, y que podemos como cristianos vivir estas situaciones. Lo ideal es que no
no las vivamos, que no elijamos esas cosas. Seguimos en Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, designios también está unido con pensamiento y con planificación en el caso de ocuparse. Son palabras similares. O sea, son ideas, son planes, es una mente carnal, una manera de pensar que es enemiga de Dios, es opuesta a Dios. ¿Y qué dice? Dice en versículo 7, no se sujetan a la ley de Dios. Ahora, la manera de pensar pecaminosa sería ridículo decir que, bueno, a través de esa manera de pensar yo puedo hacer lo que Dios dice. Es imposible, porque son dos cosas diferentes. Estos planes, estas ideas, esta manera de pensar no se puede subordinar a la ley divina. Es imposible, es someterse. Ya el pecado es opuesto a Dios. ¿Cómo el pecado puede someterse a Dios? No se puede. Una manera de pensar así es imposible. Ya desde su intención es no servir a Dios. El pecado es hacer lo opuesto a lo que Dios dice. Entonces Pablo dice, no se puede sujetar, no puede hacer lo que Dios quiere. Y no solamente esto, dice, ni tampoco pueden. Acá, para ilustrarlo un poco, pensé que no importa lo que yo haga, pero una manera de pensar pecaminosa, una manera de conducirte a través del pecado, una manera de planificar, nunca va a agradar a Dios a través del pecado. Nunca voy a hacer que Él me vea con el visto bueno. Y finaliza Pablo con una frase que es muy, muy clave. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se acuerdan cuando dije son al principio del versículo 5? Que ellos son esencialmente. Bueno, acá la palabra viven es la misma. O sea, ellos viven según la carne significa que ellos son esencialmente carne, son esencialmente pecado. El pecado está tan dentro en su vida que no es diferenciable. Su misma existencia está unida al pecado. Una persona así no puede ser agradable a Dios. Una mente así. Es imposible a través de una vida mundana recibir la aprobación de Dios. Y esto le estaba diciendo Pablo a los romanos. No eran ellos, porque después lo vamos a ver ahora el versículo 9. Pero es tan importante, como cristianos maduros, en elegir bien cómo nos vamos a conducir. Yo hablaba con un hermano y me decía que muchas veces nos enojamos por cosas justas, pero a la hora de resolverlo, a la hora de tomar una acción concreta sobre un problema, lo hacemos mal. Y ahí está el error. Por ejemplo, alguien me puede ofender a mí y en vez de decir que eso está mal o que me ofendiste, no, voy y le hablo al otro hermano y el otro hermano le dice al otro hermano. Cuando llegas a tu casa te enterás que tenés un problema con el hermano y nunca lo hablaste y te enterás después. ¿No ha pasado eso? Ha pasado muchas veces. Y es tan importante porque Dios nos ve a nosotros como una familia y nos pone principios para que vivamos cada día. Y nos cuesta tanto cumplirlo. Nos cuesta mucho no tener iras entre nosotros. Nos cuesta mucho no contender. No tener quizás una misma idea, una misma manera de pensar. Muchas veces no nos toleramos a nosotros mismos. Y yo creo que ese es el problema tan grande de la sociedad. Hay tantas posturas diferentes que vos no pensás igual que yo, bueno, te bloqueo de Facebook y te bloqueo de WhatsApp. Es así.
y a vos no te hablo porque vos sos un ignorante. En vez de pensar que es otra persona diferente, piensa de otra forma, conduce su vida de otra forma, conduce a su familia de otra forma, y no es igual a mí, no crió los hijos igual que yo, es un mal padre. Yo lo veo, yo no soy padre, pero puedo ver cómo se llama la gente, cómo se conduce, cómo habla, cómo piensa. Pero nosotros tenemos que tolerarnos entre nosotros y tratar de no hacer esto. No pensar en cosas de la carne, no ocuparse en una vida a través del pecado y no planificar, no dejarse llevar por esto. Porque al final de todo, Dios no te aprueba. Uno a veces puede vivir engañado. No, a mí Dios está conmigo. Pero esta vida no es buena. Dios dice que no le agrada. Sigamos. Ahora Pablo va a cambiar todo su enfoque y va a hablar acerca del Espíritu. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, Pablo está diciendo a los romanos, a los ¿cómo se diría? A los lectores de la carta, que no viven según la carne. Él está afirmando, ustedes no son así. Ustedes viven según el Espíritu, su vida está enfocada en el Espíritu, es espiritual, y andan en el Espíritu, su camino es algo que Dios aprueba. Podemos ir un momento a Gálatas 5:16. Vamos a quizás ir un par de veces a Gálatas y volvemos para ilustrar un poquito. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo no solamente nos da un imperativo, un mandato de que tenemos que tener una vida correcta, sino que nos da la idea, o nos da, ¿cómo se llama? Nos está diciendo que es posible tener vidas opuestas. Porque dice, y no satisfagáis. Está hablando a creyentes. O sea que podemos estar en una situación en que dejemos de andar en el Espíritu y empecemos a satisfacer nuestros deseos carnales, que son toda la lista que estuvimos viendo y son muchas cosas más, ahí en los versículos siguientes de Gálatas. Entonces, Pablo le está diciendo a estas personas, ustedes se conducen espiritualmente. Y para andar en el Espíritu, ¿qué debo hacer? Rechazar la vida mundana. Y qué difícil, ¿no es? Porque el pecado mora dentro de nosotros. El pecado es parte de nosotros. Hasta que nosotros no seamos, ahora después lo vamos a ver, que hasta que nosotros no nos lleve Dios y no seamos transformados, el pecado va a estar con nosotros siempre. Siempre tenemos la naturaleza pecaminosa. Ahora, y estas personas que viven espiritualmente, rechazan la carne, viven dependiendo de Dios, viven orando a Dios, descansando su voluntad, muriendo a sí mismos y dejando que Dios obre. Eso es difícil, porque nosotros somos seres egoístas, siempre queremos hacer la nuestra. No, así no me gusta. Si yo lo hago mejor. ¿No pensamos así siempre? O el dicho, ¿querés hacer algo bien? Hacelo vos mismo. Y vivimos así, no dejando que Dios nos guíe. Pablo dice que estas personas son espirituales porque en su trasfondo es vivir dependiendo de Dios. Seguimos. Y ahora volvemos a versículo 5. Para unir todos los versículos que hablan sobre la vida, las personas espirituales. Versículo 5, parte B, dice, pero los que son del Espíritu,
en las cosas del Espíritu. Acá quiere decir, los que son del Espíritu o pertenecen al Espíritu piensan en cosas del Espíritu. Ahora yo me puse a pensar, ¿qué es pensar acerca del Espíritu? Y es todo lo que es espiritual está relacionado con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Cómo obtenemos la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere en nuestra vida? Y a través de la Biblia. Es la única manera. Yo no me tengo que ir al campo, no me tengo que ir al Cerro Uritorco para ver unas luces y Dios me está hablando, o no tengo que ir al baño. Acá está. La puedo leer en mi casa, en el celular, en el auto, y puedo saber qué es lo que Dios quiere para mí. Y en estas cosas piensan los que son del Espíritu. Colosenses 3.1. Colosenses 3.1. 3.1 al versículo 2. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahí tenemos un enfoque quizás más claro. Concentrarnos en la vida que viene después. Yo tenía un pastor amigo que siempre nos decía, esta vida es una práctica de cómo vamos a vivir en el cielo. Podemos vivir satisfaciendo los deseos de la carne o obrando como Dios quiere y ¿cómo se llama? Más o menos tener una idea de cómo vamos a vivir en el cielo, glorificando a Dios, obedeciendo a Dios, alabando su nombre. Eso es mirar las cosas de arriba, mirar lo que dice la palabra. Ahora, los convertidos piensan en cosas espirituales, no en cosas que son carnales. Sus pensamientos están enfocados en los mandamientos. Ellos tienen la perspectiva de las cosas que le da el Espíritu. Cuando pensamos en la vida diaria, planificamos a través de la Biblia. Hacemos devocionales, oramos, leemos manuales, leemos libros, leemos la Biblia en un año, establecemos metas personales acerca, de cómo debo ser en cuál o qué momento. A los padres buscan versículos de cómo deben ser los padres. O sea, las personas espirituales, lo que dice Pablo, se concentran en la vida espiritual y buscan cosas espirituales en que pensar. ¿Qué puedo planificar para traer convertidos a la iglesia? Para predicarles el Evangelio. ¿En qué tengo que cambiar esta semana? ¿Tengo algo que cambiar? En eso se enfoca una persona espiritual. Se reflexiona sobre su vida, ve cómo puede servir a Dios, en qué puede cambiar. Orando. Volvemos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 6. Dice, pero ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así como la vida pecaminosa tiene la consecuencia de la muerte física como muerte espiritual, la vida espiritual conduce a la vida y a la paz. Esto lo podemos ver en un ejemplo, Gálatas 22. Volvamos a Gálatas, por favor. Dejen un dedo ahí, por las dudas. Gálatas 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ocuparse de la vida cristiana es vida, da vida, mejora la vida. Yo no me gusta dar ejemplos a través de la experiencia, porque a veces la experiencia no es correcta, uno no es subjetivo, uno trata de, siempre cuando uno mira algo, siempre va a ser algo subjetivo, porque uno mira ciertas cosas y no ve todo el paquete. Pero yo noto
que las personas que viven satisfaciendo sus deseos carnales tienen una vida difícil. Yo veo personas en el hospital que al satisfacer sus deseos sexuales, su vida, su libertinaje, tienen todo un conglomerado de enfermedades venéreas. Y eso es una consecuencia de su manera de pensar, su actividad y sus planes, que son hacia el pecado. No ven esa correspondencia. El dicho dice que mal anda, mal acaba. Entonces, yo veo como una correlación, porque si vos depositas tanto tiempo, ocuparte tanto tiempo en algo, siempre vas a tener resultados, dependiendo de qué sea lo que estás haciendo, sea bueno o sea malo. Y tener una vida espiritual tiene algo bueno. Yo noto que a veces que la gente que va a la iglesia se ve como más rejuvenecida. No duerme menos, no sale. Están un poco gorditos algunos. También, yo también, ¿no? Pero son un poco sedentarios. Pero dentro de todo es una vida sana, ¿no? Es una vida tranquila. No estábamos como ayer tirando piedras a los colectivos. ¿Entienden? Entonces hay una manera de conducirse diferente. Esto quizás los que lo escuchen no van a entenderlo, pero bueno, ustedes sí. Pero es diferente. Ocuparse de la vida espiritual da vida, y da vida en otra manera. Y no solamente esto da vida, sino también, dice Pablo, que da paz. Y paz sería con Dios. Porque nosotros antes éramos enemigos de Dios, directamente. Ahora estamos reconciliados, tenemos una relación pacífica con el Creador. Y eso le da tranquilidad al ser humano. Si nos vayamos a Romanos 5, demos vuelta a una página o dos páginas. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros habíamos visto el versículo 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahora, una vida espiritual no solo te da vida, sino te da paz con el Creador, paz con Dios. Y eso es algo que no podés obtener a través de vivir una vida carnal. Es imposible. Yo me acuerdo una vez que, ¿cómo se llama? Con Lucas decíamos, ¿cómo es cuando Dios te ve? A ver, siempre dice, yo siempre lo uso para los ejemplos y lo pongo, pero esta vez no te voy a poner. Porque siempre hacemos de las nuestras. Pero sí, una vez le dije así. Es mentira, es un chiste. Pero yo siempre, una vez hablando con él, ¿y cómo es cuando Dios te aprueba? Entonces yo, diciendo en un chiste, es cuando Dios te ve del cielo así, con un pulgar hacia arriba. Pero no era muy claro lo que estaba diciendo. Pero tener paz para con Dios es diferente. Vos sabés que sos pecador, vos sabés que tenés que cambiar, vos sabés que estás luchando con el pecado todos los días, vos sabés que, ¿cómo se llama? Que Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, confiás en Dios. Vos sabés que tenés problemas que cambiar y que Dios te corrige como un padre que a su hijo ama. Pero tenés paz, hay tranquilidad. Y vos ves que la gente afuera que tiene una vida pecaminosa no está tranquila. Porque no puede, al querer vivir y querer controlar todo, se cansa, se frustra, pelea, ya anda en auto y vas a ver cómo conducen. Ya cruzate mal y ya es para pelearse, porque su vida es continuo conflicto. Y nosotros no, nosotros somos al revés, nosotros todas esas cargas las damos a Dios y que Él se encargue. Entonces no nos preocupamos por el trabajo, por lo que vamos a comer, porque sabemos que Él nos va a sustentar. Entonces vivimos diferente.
versículo 9. Nos quedamos, 9, parte B, la segunda parte. Habíamos leído, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y acá dice Pablo algo importante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, es condición que el Espíritu de Dios more en el creyente. Vamos a Juan 14, 17. Juan 14, 17. Ahora en este momento los discípulos estaban un poco inquietos porque sabían que Jesús no iba a estar con ellos para siempre. Entonces Jesús les dice, en versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ellos sabían que iban a tener una falta, una ayuda. Yo me imagino que los apóstoles tuvieron algo muy bueno de ser conducidos por Dios mismo, hecho carne, para llevar a cabo su obra. Ahora nosotros no vivimos eso. Todo lo recibimos a través de la palabra, vivimos a través de la guía de otros hermanos que ya crecieron en la fe, que fueron convertidos, pero ellos no. Entonces imagínense, sabían que Dios iba a ir. Entonces Él le dice en versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A nosotros se nos dio la promesa del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede ayudarnos tanto en la vida que antes era muy necesario. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba, moraba en una persona por un tiempo determinado, hacía la obra que tenía que hacer y después se iba. Por eso decía en los Salmos David, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él necesitaba esa ayuda, él sabía esto. Y ahora Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es condición esencial para una persona ser cristiano que el Espíritu more. Si el Espíritu no mora, si no está el Espíritu en esa persona no es cristiana. Ahora lo vemos más adelante. El Espíritu Santo entonces pasó de ser un residente pasajero o circunstancial a un residente permanente. Entonces tenemos esa ayuda. Y no solamente que es una ayuda, sino que es una consecuencia de nuestra fe. Y que dice más adelante, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No está hablando de alguno de los que están, de los cristianos, sino que una persona cualquiera no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es creyente verdadero, no es cristiano, no es hijo de Dios. El Espíritu Santo es una consecuencia de la fe en Cristo Jesús. Y en 2 Corintios 2:21, si vemos que es una garantía. Vayamos a 2 Corintios 2:21. Perdón, 1:21. Yo decía, esto no está chequeado. Era 1 Corintios. 2 Corintios 1:21. Había dicho 2, pero el capítulo 2 no tiene versículo 18, ya corta, no hay más. 2 Corintios 2, 21, 22. Perdón que lo haga ir y volver. Dice, versículo 21, y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Cuando dice la palabra arra significa garantía. O sea que el Espíritu pasa a ser la garantía de que nosotros somos cristianos. Es como... es la evidencia, la consecuencia de creer en Cristo Jesús. Y dice Pablo que si vos no tenés el Espíritu Santo, no sos cristiano. Seguimos. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, la muerte, o sea, no está hablando de muerte espiritual en este caso. Acá está hablando acerca de la muerte física. Sabemos que el cuerpo se va deteriorando. No vivimos para siempre. Perdóname, si vos no sabías esto, hoy te destruí. Nosotros nacemos, nos desarrollamos y después morimos. Ya esto es desde el principio. A pesar de la presencia de Cristo en nuestra vida, el creyente todavía tiene que someterse a la muerte física porque es pecador. Tiene que sufrir los mortíferos efectos del pecado. Es decir, el cuerpo humano no está ajeno a las consecuencias del pecado. Se va deteriorando, se degrada y a tal punto muere. ¿Dónde lo vemos esto? En Génesis 3:2. Se los leo, es un momentito. Génesis 3:2 dice... 3:2-3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque para que no muráis. Si hacían esto, iban a morir. El pecado iba a entrar en su vida. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro, dice Dios, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces la consecuencia del pecado, más allá de ser física, más allá de ser espiritual, también es física. Y a pesar de creer en Cristo Jesús, vamos a morir. Si no, creer en Cristo sería como listo, ya tenés la eternidad a partir de ahora. Y no es así. Eso va a ser después. Sigamos. Pero, vamos a capítulo 8 otra vez. Pero el Espíritu parece... perdón, no leí esta parte. Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, esto ya lo habíamos visto, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Acá en este caso no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu del hombre. Y dice que el Espíritu Santo mora en el hombre, entonces el espíritu humano es vivificado a través del Espíritu. Esto lo vemos en Efesios 2, si quieren se los leo. Efesios 2:5 dice: y aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y a través de esta vivificación, de esta vida que da el Espíritu, así se puede ver la verdadera justicia. ¿Cuál justicia? La que se ve en Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El hombre es vivificado por medio de la obra de Jesucristo, en su muerte, resurrección, y debido a que la justicia de Dios ha sido puesta en nuestra cuenta. Entonces, miren todos estos beneficios que tenemos. El cuerpo muere, pero sí seguimos siendo vivificados. Versículo 11. Ya estamos llegando al final. Ya sé que tienen hambre. Dice versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, dice al principio, pero,
Y si el espíritu de aquel, ¿quién sería? Sería Dios. Si el espíritu de aquel, Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos, otra vez Dios, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ahora es interesante que acá dice nuestros cuerpos mortales. ¿A qué se refiere la palabra mortal? Que podemos morir, exactamente. Entonces, este cuerpo mortal va a dejar de ser mortal, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Está hablando que si el espíritu de aquel Dios que levantó de los muertos a Jesús mora, es decir, que si eres un cristiano verdadero, que aceptaste a Jesús como único y suficiente Salvador, crees que Jesús es Dios hecho hombre y que eres pecador y no puedes salvarte por tus propias obras, pero crees en la obra de Jesús, que murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, entonces ese Dios mismo va a levantarte de los muertos, como a Jesús, y va a vivificar tu cuerpo mortal. Está hablando de la transformación de los cuerpos, en este caso puede pasar de los cuerpos vivientes, que se corresponden o tendrán lugar en la resurrección con Cristo. Ustedes saben que cuando Cristo viene, pueden pasar dos cosas. Los que están muertos resuciten, ¿no? Y sean llevados a la presencia de Dios. Y los que estemos vivos, y que estamos, seremos transformados, como dice 1 Corintios 15, 51. Entonces seremos llevados con Dios. Veamos 1 Corintios 15. Vayamos un segundito. La palabra de Dios es más clara que yo. Leerla es más fácil. Dice 1 Corintios 15, 51, dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está. Vamos a dejar de ser mortales, vamos a vivir para siempre, vamos a ser eternos. Y ahora para ir cerrando, vemos que Pablo nos ha pasado a través de cómo es vivir según la carne. La gente piensa según la carne, se ocupa, planifica a través de la vida mundana. Pero dice Pablo, como a los romanos, y nosotros también podemos ser iguales, podemos vivir una vida en el Espíritu. Podemos vivir a causa de la justicia, la obra que hizo Jesucristo. Y podemos tener la esperanza de que seremos vivificados por Dios en el día postrero. Si estando muertos o vivos, seremos transformados. Entonces no vivamos según la carne, vivamos según el Espíritu. Tratemos de vivir una vida que agrade a Dios. Pensemos en cosas del Espíritu, disciplinemos nuestra mente, pensemos sanamente acerca de otros, tratar de no siempre tener una idea errónea. Ocupémonos en las cosas del Espíritu. Con la Biblia es más fácil, porque es la manera correcta. Tenemos que tener la Biblia todos los días, leyendo, aprendiendo qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y recordemos principios tan importantes. Vivimos para tener una vida espiritual y tenemos que huir del pecado. Vivimos a causa de la justicia. Jesús satisfizo la ira de Dios. Vivamos en eso. Confiemos en su obra, descansemos en su sacrificio. Y para finalizar, esta batalla es pasajera. El cuerpo será transformado y nuestra lucha contra el pecado habrá terminado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos ayuda, nos cambia
nos dice que tenemos que hacer, nos da aliento, Señor, nos da ánimo. Te pido, Señor, que podamos salir todos de aquí diferentes, que podamos cambiar nuestra vida, que tú nos ayudes, Señor. Nosotros no podemos. Te pido que cambie nuestro corazón, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, Señor. Que podamos planificar, pensar y ocuparnos en una vida que te agrade. Dejando todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.